y hoy vamos a trabajar nuestro tema número 5, los tipos de criminalidad. Dentro de los tipos de criminalidad vamos a conocer lo que es la criminalidad convencional, la criminalidad no convencional y sus tipos. Así que los invito a acompañarnos hasta el final para que disfrute de todo el contenido que le hemos traído el día de hoy. Dentro de la criminología, como les decía, hay tres fantasmas que son poco estudiados, que son poco conocidos o poco resaltados en la realidad, ¿no? Ese término fue creado o conformado por una criminóloga venezolana, criminólogo a nivel de posgrado, ¿no? Ella era abogada penalista y tenía diversos posgrados en diversas partes del mundo, Montreal, Canadá, España, sobre criminología. Ella explicó que habían tres elementos que hacían sombra a la criminología tradicional, porque amenazaban la seriedad científica de la criminología y que además ponían en duda lo que postulaba el positivismo de Lombroso, que decía que que los criminales eran los pobres, los feos, los que nacían así atávicos con formas características fisiológicas para ser delincuentes. Hay tres elementos, estos tres fantasmas son tipos de unos sucesos que ocurren dentro del mundo de la criminología que tumban esa teoría del Lombroso, que la derriban por el suelo, la falsean, dirían los científicos, y que por lo tanto pudieran, si siguen siendo ignorados, desvirtuar o despojar de veracidad científica a la criminología, si son ignorados. Ya vamos a ir desglosando más este término. Ella escribe esta definición de los tres fantasmas de la criminología en un libro llamado Criminología de la Reacción Social, traducido también al portugués. Particularmente lo tengo en este idioma porque manejo ese idioma y me gusta verlo, ¿no? Los tres fantasmas de la criminología entonces serían la relatividad del delito, es decir, que no todo delito es concebido de la misma manera en todas las partes del mundo ni en todas las épocas, sería el primer fantasma. Entonces, si el delito es relativo, entonces la criminología no puede ser algo estándar, aplicable a todo el mundo en general. ¿Por qué? Porque entonces va a depender, debería haber un criminólogo orientado a los delitos típicos del Oriente, otros del Occidente, otros de la parte de Norteamérica y otros para Latinoamérica y así, más o menos por ahí va la explicación de ella, que no es estándar el análisis que se debe hacer del delito. O el otro fantasma es la cifra negra de la delincuencia, son esas cifras que nunca llegan a ser reflejadas y que tal vez es mayor la cifra negra, plantea ella, que lo que sí se denuncia, que lo que sí se estudia. Entonces, si la criminología trabaja en base solamente a lo que está registrado en denuncias y no a lo que se ve en la sociedad en el día a día, entonces estaría siendo científica la criminología. Es una pregunta que ella plantea. También tenemos los delitos de cuello blanco o criminalidad dorada, que es la parte de los delitos cometidos por los poderosos, por los políticos, por los comerciantes, que también vienen a derribar lo que planteó Lombroso de que el delincuente es el pobre, el negro, el feo, etc. Entonces, estos tres elementos que ella pone sobre la mesa, son tres cartas allí que dice, así como cuando se pone el celular del esposo con el mensaje de la querida y le dice, explícame esto. Entonces él se pone a temblar ahí, tiembla la cuchara agarrando la sopa y la cosa, bueno. O también viceversa, ¿no? El muchacho que le revisa el celular a la novia por casualidad, no es que nadie aquí sea celoso en esta sala, no, por casualidad consigue un mensaje de texto inadecuado y entonces le dice, explícame esto, y lo pone sobre la mesa el celular ahí con el mensaje evidente. Entonces, Lolita Nillar de Castro puso esos tres temas sobre la mesa y dijo, a ver, cómo los criminólogos científicos positivistas me explican esto, cómo se explica
la relatividad del delito, la cifra negra de la delincuencia y los delitos de cuello blanco. ¿Por qué es importante para nosotros acá en criminología clínica conocer esto? Bueno, porque también así como hay delincuencia común, ustedes se van a encontrar con que hay criminales o delincuentes de cuello blanco. Y entonces hoy vamos a profundizar sobre todo en este último fantasmita. Pero para llegar allí, pues vamos a hablar de vamos a hablar de esto, y vamos a hablar de la delincuencia común en contraste con la delincuencia no convencional. Entonces tenemos que hay una relatividad del delito. ¿Qué nos expresa esto? Que a medida que va cambiando la sociedad, la tecnología va cambiando y van cambiando los delitos. No hay una sola conducta humana que haya sido considerada en todo tiempo y en todo lugar como conducta delictiva o desviada. No en todos los países se tiene un mismo desarrollo político, social y cultural. En consecuencia, lo que puede ser, a ver, ya va a corregir acá algo. A ver qué pasa aquí. Listo. Ahí está. No les había fijado la pantalla. No, pero estoy aprendiendo, estoy avanzando ya acá. A ver. Listo, está. Ya va. Vamos a quitar esto para que lo puedan ver en el audio. Entonces, esa relatividad del delito va a ir variando. No en todos los países se tiene un mismo desarrollo político, social, cultural. En consecuencia, lo que puede ser inmoral en un determinado país no puede serlo en otro. Es relativo. Lo que llevó a Garófalo a hacer mención de que el delito es cambiante a nivel internacional. Ya Garófalo desde aquellos tiempos lo empezó a decir, por lo que determinada acción puede ser un delito en una nación en particular, mientras que esa misma acción puede ser permitida en otros países. Profe, ¿cómo es eso? Tradúcame eso más fácil. ¿Qué es eso de que el delito es relativo en un país, en otro? ¿Qué quiere decir? Lo voy a contestar con una imagen que seguro les va a gustar mucho. A los chicos sobre todo, porque a las muchachas no les gusta mucho eso. A ver, ¿qué están viendo allí? A ver. A ver, ¿dónde está Abraham? Abraham siempre está activo en la clase. Dígame, profe. ¿Qué estás viendo allí en la foto? ¿Qué hay allí? Pues hay un hombre y bastantes mujeres, profe. Y más o menos a qué hace referencia esa foto, ¿qué te imaginas? No sé. A ver, Araceli, ajá. Creo que, bueno, no, es lo que usted dice, que ahí lo dice aparte del texto, que en el oriente se puede tener muchas esposas, bueno, los hombres pueden tener muchas esposas, mientras, por ejemplo, aquí en México, creo que la poligamia está como penado o algo así, o sea, estar casado con diferentes esposas o esposos. Ajá, nosotros eh, acá en América Latina tenemos sancionado el adulterio o la poligamia. Poligamia se le dice tanto, incluye, es un término que incluye tanto la del hombre como la mujer. En este caso, para hablar específicamente del hombre, se le dice poliginia. Y aunque el sueño platónico de todo hombre, o de la mayoría, vamos a decirlo así para no meternos con todos, que no todos son iguales, pero será un sueño por ahí escondido, será tener varias mujeres así, todas que le sirvan, una que le haga el desayuno, otra el almuerzo, otra la cena, otra le planche la ropita, otra le limpie las uñitas y bueno, y que lleguen otras así, unas muchachotas como estas a bailarles. Eso es en la ley islámica, la cual fue postulada o creada por un profeta llamado Mahoma, a quien se le atribuyen que tuvo 9 esposos. Son tradiciones que poco a poco se han ido disminuyendo, según lo que he estado investigando, debido a que la misma ley les establece que sí pueden tenerla,
pero a todas tienen que darle la misma comodidad, la misma dotación. Si a unas de un collar de oro, tiene que comprárselo a las 9, a las otras 8. Si a una le compra un apartamento en pleno centro de la ciudad, tiene que comprar un apartamento para cada una de las esposas. Entonces, debido a eso, a esa rigurosidad económica o esa exigencia económica, se ha dejado de utilizar. Sin embargo, para que lo vean más gráficamente, acá tenemos los países donde es aceptada esa poliginia, donde es legal. Dice allí la leyenda, la poliginia es legal en los países en azul claro y se practica con cierta pasividad de las autoridades en los países en azul oscuro. Filipinas, India, Singapur y Sri Lanka en verde la permiten solo a los ciudadanos musulmanes. Entonces podemos ver allí que solamente en esta partecita de nuestro mapa mundi, para acá no, pues las mujeres latinas, será que somos más exigentes, más celosas, pero exigimos exclusividad, se llama eso. Es como cuando un canal, cuando tú eres famoso y firmas con un canal y exiges que solamente el canal te exige a ti que solamente hables en ese canal, que solamente des declaraciones para ese canal. Bueno, así son las mujeres en América Latina, tienen exclusividad en el esposo. En teoría, ¿no? Pero esta es la ley y así ocurre. Que vean que el delito es relativo. Esto que es permitido acá en este lado del mundo, es un delito. Acá es permitido, acá es delito. Entonces queda claro que el delito es relativo. Así como que yo les dijera, acá arriba la pena de muerte está permitida, acá abajo la pena de muerte está prohibida. Entonces va a ir cambiando mucho. Más adelante al final vamos a ver un ejemplo que les va a llamar mucho la atención también. Eso es relatividad del delito. Tenemos acá la cifra negra de la delincuencia, que es, bueno, hace referencia a aquellos datos que no son registrados en las entidades oficiales que revelan las entidades policiales y judiciales. Esto según Zaffaroni 1988. Son aquellos datos que no están en las estadísticas oficiales, aquellas cosas que no se denuncian, pero que ocurren y sabemos que así es, que ocurren y que afectan de cierta forma a un grupo o un conglomerado humano. Ajá. Después de haber estudiado lo que es la relatividad del delito y lo que es la cifra negra de la delincuencia, vamos a entrar en lo que es los tipos de criminalidad. Hay una criminalidad convencional y una criminalidad no convencional. ¿Me pueden decir allí de cuál de estas dos personas que están en la foto alguien sospecharía que es más propenso a cometer un delito, así como el común de la gente? Pues, ¿qué pensarían? Sujeto 1, sujeto 2. Vamos a ver. Sujeto 1, maestra. Sujeto 1, ¿verdad? Por los tatuajes de repente, por el sitio donde vive. ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces ese sujeto 1 sería el sujeto que representa la criminalidad convencional. Y el sujeto 2 sería un criminal no convencional, porque no es lo común, no es lo que se espera en la sociedad de alguien que vista así, que muestre elegancia, que muestre... es el común de la gente. Ya sé que van a pensar, profe, pero eso no es así, este también puede ser delincuente. Obviamente, pero esos mitos son los que vamos a desmitificar hoy en esta clase. Hoy sobre todo, de hecho, nos vamos a centrar en esta partecita de eso. Entonces, la criminalidad convencional es aquella que percibimos sin mayor esfuerzo, es la común. Se puede definir como la que comete el pueblo de a pie. Casi siempre es denunciada y aparece muy bien definida en diversas leyes penales. Tenemos aquí a los muchachos que acaban de usar un celular y fueron detenidos. Y bueno, es el perfil típico del delincuente común.
Hay unas formas de criminalidad convencional que es necesario que como criminólogos las manejemos. Está la aparente, oficial o registrada. Pueden decirle criminalidad oficial, si gustan así, para que lo recuerden mejor. Se constituye por el total de conductas punibles mediante aviso, informe, querella, denuncia o cualquier otro medio. Tenemos la criminalidad, dentro de la criminalidad convencional hay una criminalidad oculta, así como está la oficial, está la oculta y está la real. Eso depende si es conocida o no es conocida. La oculta es la cometida, o sea, ocurre, pero no es conocida y no es investigada por las autoridades. Allí les coloco un niño, casi bebé, todo golpeado ahí y fue golpeado por su mamá, pero él es chiquito. Esos son delitos que ocurren en algo que dirían los abogados en la privacidad del hogar, y entonces esos delitos no son denunciados. Cada vez ocurren y ocurren mucho, porque yo sé que si me pongo a preguntar a uno por uno de ustedes, me van a decir que sí saben de casos de mamás que han dejado a los niños así, o incluso algunos de ustedes alguna vez lo dejaron así, moraditos, alguna travesura o algo, pero nada justifica ese maltrato ni esos golpes a los niños. Esa criminalidad es oculta, porque no se denuncia. Y está la real, que la lograríamos obtener si sumáramos la oculta con la oficial o registrada, y entonces nos generaría una cifra de criminalidad real. También están dentro del punto de vista del procedimiento jurídico, hay una criminalidad que es legal, y el conjunto de decisiones importantes pero no definitivas tomadas en el proceso penal en tiempo y espacio. ¿Qué quiere decir esto? Son las imputaciones o acusaciones. Miren, aquí está la funcionaria del Ministerio Público con todas las denuncias que efectivamente se reciben en un día. Pero está la criminalidad judicial, que es en realidad la cantidad de sentencias condenatorias proferidas en un tiempo y espacio determinado. Entonces, se recibieron toda esta cantidad de denuncias, pero en realidad se sentenciaron solamente sobre esto. A ver, creo que la cámara no está proyectando. ¿Ustedes ven allí mi imagen o no la ven? Sí, maestra, sí se ve. Sí. No, es el equipo de prueba que tengo, que de repente no proyecta. Okay. Tenemos entonces que se recibieron todas esas denuncias, pero el muchacho aquí, miren el juez, la fiscal recibió todas estas denuncias. Un consejo, tómense en serio las materias que vean relacionadas con derecho penal, porque como les he dicho, un criminólogo que no entiende el proceso penal pues está fuera de orden. Entonces, el fiscal recibe aquí todas las denuncias, el juez solamente, y después de un largo trabajo y estar exhausto, logra sentenciar en base a este grupito de denuncias que está acá. Entonces, vemos que hay una criminalidad legal, que es la cantidad de denuncias recibidas, y está una criminalidad judicial, que es la cantidad de sentencias condenatorias proferidas en tiempo y espacio determinado. También tenemos que a nivel jurídico hay una criminalidad tratada y una impunidad. ¿Cuál es la tratada? Las personas sancionadas penalmente de manera efectiva, que cumplen sentencia condenatoria, y hace referencia a la totalidad de condenados y sometidos a tratamientos penitenciarios. Las personas que en verdad llegan a ser detenidas, trasladadas después de todo este proceso de haber sido denunciado, de haber sido juzgado, entonces allí es llevado a la prisión. Está la impunizada, que es aquella que
está entre la aparente y la judicial. La aparente, que es esa que llega a la denuncia y bueno, ya se hizo justicia, se le tomó la denuncia, pero en realidad hay una impunidad, hay un dinero que hace que aunque las autoridades conozcan el hecho, no culmine en sentencia condenatoria porque hay dinero de por medio. También existe una tipos de delincuencia o de criminalidad de acuerdo a la persona que lo realiza. Lo anterior era de acuerdo al procedimiento judicial. Tenemos la ordinaria, que es la realizada por cualquier persona, independientemente de su posición, arte u oficio, y tenemos la ocupacional, que es cometida por profesionales y funcionarios, por personas pertenecientes a la clase media, y es la violación de las normas legales que rigen los trabajos lícitos. Dentro de la ocupacional también tenemos dos muy específicas, que son la criminalidad color caqui y la criminalidad de blusa azul o de overol. Esa color caqui son los militares, acá lo ven, son los daños sociales cometidos por militares. Se llama así pues por el uniforme, el color del uniforme táctico de los militares estadounidenses, en específico como referencia solamente. Y tenemos la criminalidad de blusa azul o de overall, que es la braga allí del obrero, bueno, lo ven ahí, es perpetrada por los obreros o trabajadores en el desarrollo de sus labores, cuando se empiezan a extraviar materiales de construcción, los guantes de seguridad, las botas del depósito, hay diversas viveza o astucia en cuanto al uso del material, la cantidad de material que les dan y la realidad del material que utilizan. Una vez alguien me explicó, no, es que en todo hay criminalidad. Yo le digo, no, pues sí, sí es, pero yo no quería como conversar mucho con la persona ese día. Y de repente me dicen, sí, hasta en las calles, hasta en el asfalto de las calles. Y yo, ¿y cómo es eso? Y entonces me dicen, no, es que hay unas normas ISO, se llama eso, normas de seguridad, de calidad, se me fue el nombre, de calidad industrial, de requerimientos mínimos para que decir que un trabajo quedó bien hecho, y establece que el asfalto, la capa asfáltica, creo que me decían que tiene que ser de 20 centímetros. Y nosotros buscamos la manera de dejarla de 10 o nosotros no, los empleados, él me estaba hablando, el ingeniero encargado de la obra. Entonces me dice, no, es que los obreros son muy vivos y la encargan de dejar la capa asfáltica de 10 para que les quede la mitad del material y después desviarlo y llevárselo para alguna comunidad, ofrecerlo para bachear. Bachear es tapar los huecos pequeños que hay en las carreteras de los sectores y que le paguen a ellos ese material y ese dinero. Entonces yo, cúnchale, pero ¿y eso de dónde entra dentro de los tipos de criminalidad? Bueno, entra allí, en criminalidad de blusa azul o de overall. Tenemos que hay otros tipos de criminalidad de acuerdo a la forma como acontece. Tenemos una criminalidad individual, que es la egoísta, personalísima, aquella que se comete sin finalidades inmediatas, por motivos innobles y singulares. Y tenemos una criminalidad social que es aprobada y prescrita. O sea, prescrita es que es ordenada, facilitada, tiene el aplauso y la aprobación de un tipo determinado de cultura. Quien delinque adquiere estatus y prestigio en virtud de su habilidad y audacia. En su forma cabe destacar el crimen colectivo.
Me disculpan ahí la interrupción, es que acá está lloviendo muchísimo y entonces se me cayó el internet unos segunditos, pero ya solventamos. Bueno, entonces les decía que existen diversos tipos de criminalidad y de acuerdo a la forma como se lleve a cabo, puede ser individual, puede ser social, puede ser también de acuerdo al tiempo histórico en el que ocurra, puede ser de estas maneras: retrógrada, anterrógrada, pero vamos a ir explicando cada uno. Retrógrada es la perteneciente al pasado, aquella cuyo modus operandi ha sido superado y ya poco o nada es utilizado. Les coloqué un ejemplo allí que se me vino a la mente mientras montaba la presentación. La falsificación de cheques, que tanto, no sé cómo será en México, ¿no? Pero acá, por ejemplo, ya todo es virtual, el pago móvil, la apertura de cuentas, incluso son cuentas corrientes, se llaman cuentas corrientes virtual, ya no te dan chequera. Entonces, ya que tan común o tan utilizado puede ser la falsificación de cheques. Tenemos la anterógrada, que es la criminalidad del futuro, la que apenas empieza a ser imaginada, ni siquiera ha empezado a ocurrir, pero puede ser el apoderamiento de la información interestatal mediante satélite. Colocar un satélite arriba en un lugar donde pueda enfocar hacia el Palacio Presidencial de Costa Rica, de Colombia, y poder absorber o hackear las cuentas, la información que tengan allí en el Palacio Presidencial. Entonces pudiese ocurrir en algún momento de la historia, pero todavía no ha llegado. Y tenemos una criminalidad evolutiva, que es aquella que se desarrolla de acuerdo con los avances técnicos, científicos y culturales. Ejemplo, la criminalidad informática, todo lo que es las estafas a través de la red, los hackeos, los acceso a las cuentas bancarias de otra persona, etcétera. Es una criminalidad que va evolucionando cada día, se van creando cosas mucho más interesantes. Les voy a colocar un ejemplo. Con respecto al derecho de autor, antes tú hacías una presentación, un escrito, y lo guardabas en PDF porque con una contraseña no podías, nadie podía alterarlo, pasarlo a Word y utilizarlo para él. Hoy día simplemente colocas cualquier documento, ya sea de PDF, de PowerPoint, de cualquier programa, lo pasas por allí por un link en una página y esa página te lo va a colocar editable, tú le vas a poder quitar, pegar, poner todo lo que quieras. Entonces ya allí hay una violación al derecho de autor, y esa violación al derecho de autor es en la modernidad, aplicando programas o aplicaciones modernas, ya forma parte de una criminalidad evolutiva, va evolucionando. Tenemos otra clasificación que es de acuerdo al lugar donde ocurre. Tenemos una clasificación de nacional, regional y local. La nacional es el conjunto de infracciones penales conocidas en tiempo definido dentro de un espacio delimitado por fronteras estatales, otro país. Tenemos, por ejemplo, que yo diga cantidad de homicidios ocurridos en México durante el 2015 al 2020, o que yo diga lo mismo, pero de otro país, cantidad de homicidios ocurridos en Venezuela entre el 2015 y el 2020. Perdón, es una criminalidad nacional. Y tenemos una criminalidad regional, que sería un lugar más pequeño como un estado, allí les coloqué su estado lindo de Tabasco, y también hay una criminalidad local, que es un espacio más pequeñito, que puede ser Villahermosa, por ejemplo, o puede ser un sector dentro de Villahermosa. Este tipo de clasificación de la criminalidad nos va a arrojar que se puede estudiar o entender a nivel nacional, regional o local. Si en algún momento no queda algo claro, por favor me preguntan y pues procedemos a aclararlo. Tenemos aquí los tipos de criminalidad de acuerdo
continuamos con el lugar donde ocurra, pero ya vamos a un nivel más macro, la criminalidad internacional, que se identifica con la que infringe el contenido de convenios celebrados entre dos o más países, y tenemos también que hay unos acuerdos entre dos países de respetar las fronteras, de colaborar cuando hayan migrantes ilegales cruzando, pero al final, pues si esos controles son evadidos, surgen delitos como el tráfico de personas, de estupefacientes, la esclavitud moderna, que es la trata de blancas, de personas, perdón. Y entonces tenemos las mujeres allí como son utilizadas para el sexo ilícito y además bajo coacción de amenaza de muerte, etcétera, todo ese delito que es tan horroroso. Tenemos la transnacional, que es cuando un poder estatal o empresarial, por medio de asociaciones, fundaciones, organizaciones o grupos protegidos por los gobiernos, ofenden a la sociedad. Hay un caso muy famoso, no sé si ustedes lo llegaron a oír, el caso Odebrecht. Es un caso de crear empresas de explotación de petróleo y de venta y de compra, pero paralelas a lo que es el país donde estaba, siendo la misma empresa la que tenía la autorización de extraer, de producir y de vender, se lo compraba prácticamente ellos mismos con otras empresas creadas paralelamente. Ocurrió y afectó mucho a Brasil, a Venezuela y a otros países. Y entonces llegamos a nuestro tema en específico, donde voy a ahondar un poco más el día de hoy, que es la criminalidad no convencional, aquella que existe pero de la que nadie habla, aquella que es cometida por grupos de personas normalmente poderosos, económica o políticamente, en forma de organismos jurídicos. Se caracteriza, entre otras cosas, por generar mucho más daño, mucho más daño que la criminalidad convencional, porque tiene como víctimas a una gran pluralidad de personas. Diríamos que la criminalidad convencional afecta a la sociedad en general, la sociedad de un país, la sociedad de un continente, o incluso la sociedad de un sector, de un estado grande. Vamos a irla desglosando. Esa criminalidad no convencional se da gracias a tres tipos de relaciones, tres tipos de interacciones. Tenemos un comportamiento lesivo, es decir, dañino, que no aparece definido en la ley penal como delito, pero que origina grave daño social. Por ejemplo, un tratamiento diferencial teórico o práctico impartido a la mujer. Vamos a suponer, no, aquí no, en esta empresa se respeta los derechos de la mujer porque hay varias contratadas y no hay diferencia entre hombre y mujer. Pero entonces resulta que la secretaria termina haciendo mayor cantidad de trabajo que el propio jefe por un tratamiento diferencial. No, ella es la que tiene que hacer, ella es la que puede, la que hace, la que resuelve, pero resulta que al final él lo que hace es regañarla y apresurarla, pero no ayuda. Entonces ese comportamiento que es dañino y que en realidad pues no está estipulado, la sobrecarga de trabajo, o sea, sería difícil cómo comprobarlo. Está determinado el acoso laboral, la violencia verbal, violencia física, sí, pero hay otras cosas como de trasfondo que no se denuncian porque simplemente es difícil evidenciarlas jurídicamente. Está la conducta realizada, que sí aparece descrita como punible en la ley, pero por muchas razones el sistema penal no alcanza al autor y el proceso es entorpecido. Acá esta imagen yo me puse a analizarla y es ideal para este tipo de interrelación. ¿Por qué? Es algo que llamamos paraísos fiscales. Allá pueden ver de fondo la palmita y la playa, y entonces se está escapando el político que robó, que lleva sus maletines full de dólares a un paraíso fiscal, a una isla, por un ejemplo nada más, a República Dominicana. Después de haber robado acá durante 5, 8, 9, 10 años,
entonces ya se puede ir con su dinero a un lugar donde incluso ya le está esperando una nueva identidad, una cirugía de rostro para transformarlo, etcétera, y luego cómo se consigue después, o si lo denunciaron ya cuando ya estaba fuera del país. Entonces es difícil. Estas son relaciones que entre lo que es algo puniblemente establecido, legalmente establecido, pero que no se alcanza, que no se logra sancionar porque simplemente está fuera del país. Tenemos comportamiento que si está definido en la ley penal, el conocimiento de su realización. Por eso más porque ninguna persona en concreto se siente de inmediato ofendida. Entonces, ocurre no solo en los productos farmacéuticos, este es solo un ejemplo. En cualquier producto del supermercado te venden algo vencido, algo fuera de su, ya expiró, ya se cumplió su tiempo de expiración, y uno por lo general simplemente va y cambia el producto y ya. Pero esas son cosas que no son denunciadas. Y quién sabe si no solamente me ocurrió a mí, sino a otro y a otro y a otro, pero como no es denunciado, no es reflejado ese organismo que los vende como infractor de la ley. Simplemente no hay registro de esas infracciones que él comete. ¿Cómo vamos hasta acá? A ver, ¿qué me dice algo? ¿Sí voy claro? ¿Sí se entiende? Iba bien, maestra. Sí se va entendiendo. Sí, ok. Bueno, porque vamos a ir entrando poco a poco en la parte más compleja del tema, que es dentro de estos tipos, dentro de esta criminalidad no convencional hay unos tipos, así también como les mencioné los tipos de criminalidad convencional, acá en la no convencional es la que no es común, hay unos tipos también. Tenemos la macrocriminalidad, que es el conjunto de hechos graves que producen una extremada pluralidad de víctimas, por ejemplo, el genocidio, el terrorismo, la utilización de rehenes. El genocidio, el más conocido, tenemos Hitler cometió horribles asesinatos de personas solo por ser judíos. El holocausto, él los quemó en hornos vivos, o sea, tenían que entrar caminando así como que usted le abran la puerta de un horno gigante y métase para allá voluntariamente. Y cuando se asesina en masa, en grandes masas, por motivos futiles, inhumanos, de ambición, de egoísmo y esas cosas de la baja mentalidad humana, entonces se califica como genocidio. También los actos de terrorismo, como lo sucedido con las Torres Gemelas, donde tampoco a esas personas que atacaron les importó las vidas de los que estaban en esos edificios, y la utilización de rehenes, que es utilizada en su mayoría por organismos armados, irregulares, ocurre mucho en Colombia, y también en nuestros países latinoamericanos en general, donde se utiliza los rehenes para manipular al gobierno o a los familiares, para que sean tomadas decisiones gubernamentales de gran influencia dentro de la ley o de la política. Sobre todo son delitos cometidos donde hay gran pluralidad, gran cantidad de víctimas. Tenemos el macrodelito, es una especie de criminalidad oculta porque tiene como rasgos principales que no es denunciable, es prácticamente indemostrable y se halla implicada políticamente y genera temores. Ejemplo, la infracción del jefe militar que lleva al pueblo a una guerra injusta y nos llevamos a todos para allá, sabiendo que vamos con menos armas, con menos posibilidades, que el motivo de la lucha no es un motivo noble, y entonces los llevamos allá a que mueran, a ver que van a morir, porque no tienen las condiciones, ni la experiencia, ni los recursos necesarios para ganar. Tenemos la criminalidad de cuello blanco. Ahora sí entramos con los dos tipos donde vamos
profundizar más, que es la delincuencia que se da en las zonas. Este fue un concepto que conseguí, me gustó mucho. Es la delincuencia que se da en las zonas residenciales, ajardinadas, en donde viven los magnates de las grandes empresas rodeadas de un lujo ostentoso. Entonces tenemos que este tipo de criminalidad englobaba durante mucho tiempo, englobó los crímenes o delitos cometidos tanto por políticos como por comerciantes. Posteriormente, ahora lo van a ir viendo en el cuento de la historia, a mí me gusta mucho buscar, como les dije, el origen de las palabras, el significado y también la historia de un nombre, de un concepto, de una definición, porque así es como entendemos qué fue lo que, de dónde proviene, hasta dónde, para llegar a entender el día de hoy, qué es lo que significa. Entonces, más adelante les voy a decir lo de la parte histórica, pero en este momento es importante que sepan que al inicio, incluso para muchos escritores, todavía mezclan la criminalidad de cuello blanco, mezclan allí lo que son los delitos cometidos por los políticos y los delitos cometidos por los comerciantes. Posteriormente hubo un criminólogo que los estructuró. Para los comerciantes es criminalidad de cuello blanco, para los adinerados, magnates, multimillonarios. Para los políticos es criminalidad dorada. Son dos tipos de criminalidad diferentes. Entonces vamos a hablar en este caso de criminalidad de cuello blanco. ¿Quiénes son los delincuentes de cuello blanco? Son personas que desde sus escritorios incurren en conductas no éticas y usan su apariencia física y su conocimiento para robar dinero o extraer dinero de forma fraudulenta de cualquier empresa en la que se encuentren. Por lo general son gente de negocio. Entonces acá vemos al típico empresario que se llena sus bolsillos de dólares mientras que sus empleados están pues muerticos del hambre ahí cargando todo el trabajo para poder mantener arriba al empresario cómodo, feliz y tranquilo y sonriendo de paso. Algo de historia, acá está la parte histórica muy bonita, quiero que la vayamos viendo, pero quiero dar un receso. ¿Damos un receso? ¿Qué opinan? Para que entremos en la parte histórica, puedan relajarse, puedan desconectar un ratico sus megas y volvemos, ¿sí? 5 minutitos, vamos a contarlos desde ahorita, dice 9:22, ¿sí? Van allá, 9:22, volvemos cuando diga 9:27 el reloj para empezar con la parte histórica. ¿Les parece? Sí, maestra. Gracias. Bueno, así tomamos agüita y descansamos un ratito. Ok, ya regresamos. Bueno, con respecto a la historia, ¿dónde nacieron estos delitos de cuello blanco, profe? ¿Quién inventó esto? ¿Quién fue el primero en darse cuenta? Entonces tenemos por acá, miren, los años 683 y 559 antes de Cristo, en el antiguo Egipto, había un escritor, un filósofo llamado Solón. Solón fue abuelo de Platón. Imagínense lo antiguo que es esto. Fue legislador en Atenas y plasmó en forma de poesía sus reservas morales sobre los comerciantes que exportaban alimentos necesarios para alimentar a la población nacional. Él escribe para decir lo que opinaba de el comerciante. Ejemplo, usted es comerciante, usted produce o es agricultor y produce cebollín, cilantro y acelga en su pueblo. Resulta que usted no vende nada, ni siquiera un porcentaje de esa producción allí en su pueblo, sino que usted prefiere mandarlo para Costa Rica o para Honduras, porque allá vale muchísimo más y no deja el porcentaje que por ética o por moral debería dar para colaborar con su mismo pueblo. Entonces él escribió este poema o este verso y lo establecieron como ley. Lo que pasa es que las leyes pues se escribían en forma pues muy poética
Dice, a menudo los malvados prosperan, mientras los justos mueren de hambre. Sin embargo, nunca cambiaría mi estado por el suyo, mi virtud por su oro, puesto que la mía permanece, mientras que las riquezas cambian de propietario todos los días. Muy, muy interesante, ¿no? Para esta época, que ya veían que la riqueza es efímera y que vale más la moral. Por acá tenemos, en Grecia, cabe destacar que había un orador, le hablaba al pueblo, le hablaba a los políticos, llamado Licias, en el 490 a.C., que solicita la pena de muerte contra aquellas personas que acaparan el grano. El acusador pone de manifiesto que los malévolos comerciantes obtienen beneficios masivos difundiendo el rumor de que los cargueros han sido capturados por los piratas o de que los puertos han sido bloqueados. Hacen circular esas falsedades, puesto que prefieren arriesgar sus vidas a diario antes que dejar de obtener beneficios injustos a vuestra costa. Decían que habían sido atracados en el camino, hurtados y eso, para poder vender su mercancía en otro sitio que no fuera el sitio mismo donde es producido, pues porque sabemos que si acá varios productores me generan café, pues ese café va a costar mucho más barato aquí que en el estado, 3 estados más allá donde no se produce. Entonces él decía que debían ser castigados con la pena de muerte las personas que hicieran eso. En Roma, la ley de Justiniano fue un emperador de los romanos que solicitó o elaboró un código civil, se llama Corpus Juris Civilis. Es la más importante recopilación en el derecho romano y del texto jurídico más influyente de la historia, que decretó que a los acaparadores, en ese tiempo llamados dardanarios, aquellos que conspiraron para elevar acaparando el precio del grano, del pan, de la carne y de la sal, debían ser multados, se les debía prohibir el comercio o debían ser desterrados. Se animó a las mujeres y a los esclavos a proporcionar pruebas de esas fechorías. Primera vez o único delito donde en esta ley se le daba autorización a la mujer de denunciar algo a los acaparadores. Tenemos esta ley talmúdica, que es la redacción del Talmud, que es un conjunto de leyes basados en la Torá de los judíos. Dice lo siguiente: en cuanto a las mercancías consideradas como necesarias para la vida, los rabinos no permiten que se obtengan beneficios en calidad de intermediarios, lo que hoy día le llamamos los tercerizados, que cuando ya llega al comercio ya está requete vendido, ha vendido del agricultor al camionero, el camionero le vende al gran supermercado, en el gran supermercado el bodeguero va y compra y revende. Bueno, estaba prohibido esos intermediarios. Estos productos esenciales deben venderse directamente al consumidor para mantener los precios bajos. El Talmud vilipendia, castiga, sanciona a aquellos que manipulan los pesos y las medidas y elevan los precios injustamente. Posteriormente, en el derecho hebreo antiguo, teníamos una ley que se llamaba la Mishnah, que interpretaba casos individuales de la conducta. Tenía los 10 mandamientos de Moisés, pero ellos, además de esos 10 mandamientos, fueron generando ordenamientos en distintas áreas. Allí ya se contemplaban los delitos de cuello blanco como algo más grave que los delitos violentos. Era una creencia hebrea que aquellos que llevaban a cabo sus delitos en secreto consideraban que no estaban siendo contemplados por Dios y por lo tanto merecían ser castigados todavía más severamente por ellos. Ya se decía que incluso un delito de estos, de acaparamiento, de usura, era más grave que un delito común. Hay unos libros, acá solo a modo de reflexión para los que desconocen esta parte, que no están dentro de todas las Biblias, que no están en la mayoría de las Biblias, de acuerdo a las distintas religiones, que fueron excluidos
porque tal vez tenían cosas muy, a ver, tendenciosas, muy se diferenciaban de lo que quería la Iglesia Católica, que la gente supiera, creyera o conociera. Como esos libros tenían unos postulados revolucionarios, si se quiere decir, o sea, más allá de agachar la cabeza y de creer, entonces ya no eran buenos publicarlos, no era bueno incluirlos en la Biblia y se dejaron por fuera. Son libros apócrifos o deuterocanónicos, se llaman así. Ahí les coloqué en las diapositivas algunos: Tobías, Judí, el libro de la sabiduría, el eclesiástico, Baruch, Macabeos, algunos trozos o capítulos de Esther, Daniel, etcétera. Esos libros establecen lo siguiente: uno de esos libros: un mercader apenas puede evitar hacer el mal y un charlatán que no está libre de pecado. Es difícil encontrar un mercader que evite hacer el mal y un charlatán que esté libre de pecado. Del mismo modo que un clavo se clava rápidamente entre las uniones de la piedra, así se clava el pecado entre la compra y la venta. Ya se sabía, o también se postulaba, de que había mucha corrupción dentro de la parte de la mercadería. San Jerónimo, que está aquí, este señor, él se dedicó a estudiar la Biblia a profundidad y a analizar con la Biblia la conducta humana. He estado para efectos de preparar toda esta clase para ustedes, que de verdad las hago con mucho amor para que aprendan de forma didáctica cada cosa que les estoy enseñando. Encontré la vida de este santo, y este santo se encargó de aplicar los conocimientos bíblicos a la conducta criminal. Yo, wow, yo no sabía que eso existía. Bueno, también hay unos escritos, unas investigaciones de él, y dentro de sus escritos planteó esto: Homo mercator vix aut nuquam potex deu placere. Esto es en latín. Significa: un hombre que es un mercader en raras ocasiones puede satisfacer a Dios. ¿Por qué? A ver. Bueno, porque simplemente el mercader, su razón de ser, su razón de existir es esa, es buscar la ganancia, buscar el beneficio propio, luchar contra los otros comerciantes por ofrecer tal vez un mejor precio, por tener la exclusividad de un sitio, etcétera. Entonces, el San Jerónimo planteaba que es difícil que un mercader pueda complacer a Dios. Me viene a la mente en este momento el pensamiento de Jesús, ¿no?, que dijo: es más difícil, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Rico se refería en esa época, si lo conectamos históricamente, a esos mercaderes, a los comerciantes, que en realidad eran los ricos del momento. Por allí va un poco de dónde vienen estas sanciones a este tipo de personas. Y ya llegando más a la parte criminológica, Lombroso tuvo un número importante, ¿verdad?, de cosas que él escribió, pero dentro de lo que él escribió también habló sobre los delincuentes de cuello blanco. Afirmó, por ejemplo, que el hombre de Estado que desea prevenir el delito debe protegerse del ya va, así se ve, ya se ve. Vamos cambiando aquí la red. Ok, entonces tenemos aquí, ¿qué está presentando? Ajá, entonces el Lombroso decía que era igual de peligroso la pobreza que la riqueza, porque ambas podían llevar a alguien a cometer delitos.
Y también habló de la vida política, de una parte negativa de la política. Dijo, el poder político ya no se obtiene a punta de espada, como en los tiempos de las revoluciones y de las guerras de independencia, sino por el dinero. El dinero se saca de los bolsillos de los demás mediante trucos y maniobras misteriosas, como el funcionamiento de la bolsa. Se lleva a cabo una guerra comercial a través del perfeccionamiento del arte del engaño, de la destreza adquirida en dar al comprador la impresión de que está obteniendo un buen trato. Entonces, en base a la viveza, a la usura, a la estafa, ese comerciante crece y el poder político también se fortalece. Eso lo escribía ya Lombroso. Recordemos los años de que vivió Lombroso, de 1835 a 1909. ¿Qué nos refleja eso? Que eso, y más todos los otros antecedentes que les he mostrado, que el delito económico, que el delito político no es algo de hoy en día, ni de un país en específico tampoco. También Lombroso escribió algo sobre los delincuentes latentes. Dijo lo siguiente: todavía menos diferente que los delincuentes natos son los delincuentes latentes, de gran poder, a quienes la sociedad venera como jefes. Cuentan con marcas de delincuencia congénita. Recuerden que él asociaba todos los tipos de delincuencia a la parte congénita, a la parte de ser un criminal nato. Cuentan con marcas de delincuencia congénita, pero su elevada posición suele impedir el reconocimiento de su carácter como delincuente. Sus familias, de las que son el azote, es decir, la vergüenza, pueden descubrirlo. Son sus familias las que lo conocen en realidad. O bien su naturaleza depravada puede revelarse demasiado tarde, a expensas de todo el país, al frente del cual les ha sido situado su propia falta de vergüenza, secundada por la ignorancia y cobardía de la mayoría. Allí hay un elemento muy importante que destaca Lombroso en cuanto a los delitos políticos, que dice, son tres elementos: la falta de vergüenza del que los comete, la ignorancia del que es víctima y la cobardía de la mayoría. Bien bonito esta estructura de él, bien completa. ¿Por qué es que se siguen cometiendo esos delitos políticos? Bueno, falta de vergüenza por parte del que los comete, la ignorancia del pueblo o del grupo que está siendo afectado y la cobardía de la mayoría para denunciar este tipo de hechos. Esa es pregunta de examen, anótenla por ahí. ¿Cuáles son los tres elementos que según Lombroso motivan o propician la delincuencia de cuello blanco? Entonces allí les colocaré para que me seleccionen estas tres. Y tenemos un sociólogo estadounidense, Edwin Sutherland. Esto lo van a ver en casi varias de las materias que puedan estar viendo. Él fue el que acuñó por primera vez el término delito de cuello blanco. ¿En dónde fue? En Filadelfia. ¿En qué tiempo? ¿En qué días? Bueno, fueron 2 días después de Navidad del año 1939. ¿Y en qué ocasión, profe? ¿En qué momento? Bueno, en la reunión anual de la Sociedad Americana de Sociología. Sutherland pronunció un discurso presidencial ante la sociedad. Pero es muy interesante, por eso les coloqué aquí la cita tal cual como aparece en el libro. Dice: ¿cómo puede descubrirse en la conversación casual con el representante de una ocupación, preguntándole qué prácticas deshonestas se hallan en su ocupación? ¿Qué quiere decir esto? Que en la conversación natural con cualquier profesional de la política, cualquier representante público, si eres amigo del ejemplo, en una conversación en confianza, tú le preguntas, epa, pero en ese cargo sí se puede hacer algo para ganar dinero adicional, y de una vez te va a soltar todo el cuento. Sí, claro, si eres pana, ¿no? Amigo, aquí le decimos pana, allá creo que es compadre, ¿cómo le dicen allá a los amigos? A ver, a los amigos así, cuates, ¿no es? Cuates, creo, a ver.
¿Sí me están oyendo? Sí, maestra. Profa, Sí, maestra. Bueno, allá, ¿cómo le dicen a los amigos allá? Pues varía, maestra. ¿Qué otro nombre por ahí? Profa, yo he escuchado que, bueno, mi papá a veces cuando se encuentra con sus amigos se dicen compa o igual cuate o no sé. Ah, tienen que hablar para que me enseñen a mí palabras mexicanas y así cuando yo vaya no se note tanto que no soy de allá, entonces ya llego hablando más mexicano. Aprendí de la primera clase cuando me dijeron, eh, cuando les pregunté sobre la foto de la mujer que está detenida y me dijeron, no, profe, eso significa que le vale. Ah, ese le vale ya me lo aprendí. Bueno, entonces seguimos. Para respaldar su postura o lo que él estaba planteando en su discurso ante la Sociedad Americana de Sociología, él dijo lo siguiente. Recitó de frente así, imagínense a Sutherland ahí, llegó a dar su discurso anual ante la Sociedad de Sociólogos, como decir que usted sea criminólogo y llegue ante el Colegio de Criminólogos de su estado, ahí de Tabasco, y va a dar el discurso de fin de año. Y de entre ese discurso de fin de año, él llega y dice todo lo que sabía que estaban haciendo los miembros de su sociedad, las cosas irregulares que estaban haciendo. Entonces él leyó, dijo, recitó una lista de fechorías de médicos que se suponía que posiblemente eran más honestos que la mayoría de los profesionales. La lista incluía abortos, que en ese momento eran ilegales en Estados Unidos, venta de narcóticos prohibidos, servicios como cirugía cosmética para transformar el aspecto de los jefes de los bajos fondos, informes fraudulentos en casos de accidente y reparto de honorarios entre profesionales. En esta última categoría, un médico envía a un paciente al especialista que le proporcione el mayor soborno y no necesariamente al que le ofrezca un mejor tratamiento médico. Allí Sutherland habló de políticos, habló y entre eso habló de sus colegas sociólogos, pero me impactó cómo habló de los médicos, de que incluso se prestan para hacer las operaciones estéticas, cambios de rostros de criminales, o que incluso ejemplo, eres oftalmólogo y necesitas una operación de retina, pero entonces yo no te mando donde Fanny, que es la mejor retinólogo, porque ella no me da comisión a mí por mandarle pacientes y se los mando a Ixia, que sí me paga a mí una comisión por mandarle pacientes. Entonces él observó toda esa cantidad de irregularidades que hay en el mundo médico, pero también en el mundo político, en el mundo de los sociólogos, etcétera. Les invito a que investiguen y busquen ese discurso que él dio para que vean cómo lo estructuró. Bueno, entonces él allí proclamó que los delitos económicos cometidos por personas que ocupaban posiciones de poder en los mundos de empresa, política y las profesiones demostraban que las interpretaciones de la conducta delictiva está, no está centrada en cuestiones como la pobreza, hogares rotos y los desórdenes psiquiátricos, sino que tales circunstancias están alejadas de lo que es un delincuente de cuello blanco, pues estos están en los estratos más altos del sistema social. Okay. Entonces tenemos como características de la delincuencia de cuello blanco algunas. Acá tenemos una frase, creo que en Latinoamérica es popular a nivel de varios países, que dice, usted no sabe quién soy yo. Es algo que siempre, cuando alguien es detenido haciendo algo en una infracción de tránsito o haciendo algo ilegal por la policía, la respuesta de si es un político o un poderoso empresario, la respuesta siempre es hacia el mismo policía que lo está deteniendo. ¿Usted no sabe quién soy yo? Bueno, ese usted no sabe quién soy yo es muy característico de esa delincuencia de cuello blanco. Cuando la conducta cae en el ámbito del derecho, o sea, que es descubierta, cuando se logra que llegue la denuncia hasta allá, que por lo general no llega, porque con el mismo funcionario se tranza, se trata, se pacta, y ya no llega, pero cuando llega,
El autor busca la impunidad del hecho. Operan los límites de los principios de legalidad y tipicidad objetiva. Es decir, se desplaza entre lo legal y lo legal. Desde el punto de vista clínico, el criminal del cuello blanco es egocéntrico, agresivo, inteligente y siente profundo temor por la cárcel, pero jamás reconoce su desviación. Se vale de pseudocriminales de cuello blanco u hombres de paja. Entonces yo allí busqué qué es eso del hombre de paja, es lo de espantapájaros. Es para desviar a los pájaros de la cosecha creyendo que ahí hay un hombre parado. Entonces así igual se busca un tontico ahí, un secretario, un asistente que sea el que pague por él, que quede preso, que le limpie la imagen, y después al tiempo lo sacan cuando pasa el boom televisivo en las redes y sacan a ese, pero él nunca llega, el verdadero autor del delito nunca llega a pisar la cárcel. ¿Por qué? Porque estos criminales tienen respaldo político, económico y no tienen posibilidad de pisar la cárcel. Y tenemos la criminalidad dorada o la cifra dorada de la criminalidad, un concepto más novedoso, como les dije antes, la criminalidad de cuello blanco incluía a los comerciantes y a los políticos. Posteriormente se nace, ahorita van a ver de parte de quién, un concepto nuevo que es la criminalidad dorada, que es en específico la de los políticos, corresponde al conjunto de comportamientos reprochables cometidos por personas poderosas que prestan sus servicios en la administración pública. Fue creado por el criminólogo Carlos Severín Berceles y fue manifestado en el Congreso de Naciones Unidas para la Prevención del Crimen y Tratamiento del Delincuente en Ginebra en el año de 1975. En dicho concepto se hace referencia a personas que detentan el poder político en perjuicio de los ciudadanos. Personas que tienen poder político pero lo usan en contra de los ciudadanos. Acá tenemos algunos de esos delitos económicos que pueden ser blancos o dorados, importación y exportación ilegales de capital, de mercancía, de productos, uso indebido de fondos públicos. Acá es común en nuestros países de América Latina ver cómo el político tradicional bebe whisky más de 18 años y tiene chicas de 18 años también, y allí se gasta el dinero y los fondos públicos. Eso es uso indebido de los fondos públicos. Es decir, el dinero que llegó para una cancha de un pueblo, para hacerla o para reestructurarla, ¿no? Entonces, sáquemelo por eso le dicen una partida especial. Sáquemelo por fondos extraordinarios o una partida especial y lo sacan para hacerlos efectivos, para hacerlos tangibles y que él se los pueda gastar como quiera el fin de semana. Eso es uso indebido de fondos públicos. Uso de fondos con objetivos distintos a los previamente establecidos. Está el dinero para la cancha, pero entonces a mí me interesa es la escuela del sector tal porque allá tengo más votos. Entonces, aunque el presupuesto me haya llegado para la cancha de un sector muy alejado y olvidado de la política, pero a mí me interesa es la capital, solamente el centro, porque ahí es donde tengo más votos, entonces desvío los fondos de esa cancha para la escuela. Es igualmente un delito. También tenemos contrabando generando daño económico, fabricación o elaboración de productos alimenticios, farmacéuticos que se sabe que no corresponden con las recomendaciones existentes, sobre todo para los comerciantes. Se producen productos con las fórmulas alteradas o con menos cantidad de X y cosas para que se produzca más, pero es de mala calidad. Destrucción de riquezas de un país y la contaminación ambiental, que no me importa extraer petróleo y esparcir la sustancia por el mar, por el lago, y no lo limpio y no soy responsable empresarialmente ni gubernamentalmente porque me interesa es el dinero. Más o menos por ahí va aceptar sobornos, el cohecho, la prevaricación, todo este tipo de delitos se pueden considerar como económicos, delitos que cometen los políticos y cometen los comerciantes. Como les decía, si lo comete el comerciante, el empresario, el multimillonario, eso es delito de cuello blanco. Y desde 1975 se nace la otra clasificación, que es la criminalidad dorada, que es la de el político, la persona que le trabaja
trabaja a la administración pública que desvía fondos, que afecta sobornos, estafas y todo eso. ¿Qué hacer para prevenir? Bueno, tenemos distintos organismos. Acá en Venezuela se llama la Contraloría. Estuve buscando por acá para activarme con respecto a su estado, algo que se llama Bienestar, la Coordinación de Bienestar Social, que tiene números de llamadas gratuitas, correos electrónicos. Actualmente pues tenemos redes sociales que hacen más fácil la denuncia contra estos delitos económicos de distintas, vengan de donde vengan, como quien dice. Hay canales de denuncia, ¿qué es necesario para prevenirlos? Un canal de denuncias apropiado, desarrollado de acuerdo a las necesidades específicas. En este caso, les coloqué el ejemplo de una empresa, pues disminuye el riesgo de la presencia y ejecución de delitos de cuello blanco. También al interior de la empresa se pueden cometer irregularidades que se pueden denunciar al director, al propietario, si son sus gerentes los que están cometiendo esos delitos. Fomentar la confianza y valores en los empleados. Este tipo de actos puede ser prevenido y afrontado de manera que no vulnere la reputación de las empresas y su imagen, sobre todo su confiabilidad en el mercadeo. A nivel empresarial, cuando una empresa es descubierta o se descubre que hubo corrupción por parte de algunos funcionarios, se raya su imagen, se daña su imagen y se desprestigia la empresa y ya la gente no quiere comprar. Pero para culminar, vamos a ver cómo se sanciona en China. China es el país menos permisivo para este tipo de delitos, pues la sanción por cometerlos es la pena de muerte. Ellos encontraron que la mejor forma de disminuir la corrupción política es con la pena de muerte. La ecuación riesgo-beneficio, en una de sus clases, a lo mejor de otras materias, van a ver que siempre el delincuente va a sopesar entre riesgo y beneficio. Es más el beneficio o mayor el riesgo por cometer un delito. En China no ofrece ningún tipo de recompensa individual el hecho de ser corrupto, porque a cambio va a recibir la pena de muerte. Tenemos acá una foto que fue muy emblemática en redes sociales. China ejecuta a 26 políticos corruptos, 26 políticos que fueron todos llevados, como quien dice, al paredón para ser asesinados por ser corruptos. La nueva ley en China, esta noticia es del 24 de junio de 2016, aplicará la pena de muerte a los políticos corruptos que malversen o reciban sobornos superiores a los 410.000 euros, 3 millones de yuan o 463.000 dólares. Así lo aprobó el Tribunal Popular Supremo de China y la Fiscalía del Estado. Ambas son las máximas instancias judiciales del país asiático. Y bueno, esto fue todo. Quiero proyectarles un video de 1 minuto, creo que estamos a tiempo, justamente es el tiempo que nos queda, para que puedan ver algo de esto. Vamos a ver. Es rapidito. De China y la Fiscalía del Estado instauraron la pena de muerte a líderes corruptos que malversen. El Tribunal Popular Supremo de China y la Fiscalía del Estado instauraron la pena de muerte a líderes corruptos que malversen. Ya acá lo tengo. Por favor me confirman si se escucha, porque acá sí estoy probando. El Tribunal Popular Supremo de China y la Fiscalía del Estado instauraron la pena de muerte a líderes corruptos que malversen o reciban sobornos superiores a los 463.000 dólares. Esta medida entrará en vigor desde la publicación y supone una revisión del Código Penal del 2015, donde no se estipulaban las cantidades exactas para justificar o no su aplicación. Pero si el acusado confiesa el delito o devuelve el dinero malversado, la pena capital se suspendería por 2 años y en los hechos significaría la conmutación por cadena perpetua, que es la condena habitual para los casos de corrupción en el país. Adicionalmente, los altos cargos pueden ser
Bueno, entonces quería que vieran eso de cómo sancionan en China la corrupción política. Y bueno, nos vemos mañana. Ahora sí sé, mañana nos vemos a la misma hora y por el mismo canal, ¿sí? Espero les haya gustado la clase de hoy. Hasta mañana, por Hasta favor. mañana, Claro profa. que sí, maestra. Hasta Hasta mañana, mañana, que tenga maestro. buen día. Hasta mañana. Es el asiento del capitán Archie.